El sol del mediodía golpea la nuca de Abraham. Cada paso sobre el sendero pedregoso del monte Moría levanta una nube de polvo seco que se pega a la garganta. A su lado, Isaac avanza con el cuerpo inclinado hacia adelante. La leña que carga sobre sus hombros es un bloque sólido de madera rugosa. La cuerda que la sujeta se clava en sus hombros con cada zancada. Isaac no emite sonido, solo el rítmico arrastrar de sus pies contra las piedras. Abraham mantiene los brazos pegados al torso. Bajo el pliegue de su piel, el cuchillo de pedernal es un peso muerto y frío que golpea contra su muslo. El metal roza su pierna con una cadencia constante, una señal metálica que marca el pulso del ascenso. No hay brisa que alivie el calor. El aire parece vibrar sobre el terreno árido. Abraham se detiene un instante para ajustar el peso de su paso. Sus ojos recorren la pendiente ascendente sin detenerse en el horizonte. Isaac lo sigue, manteniendo la distancia mínima, con la mirada fija en el suelo. El peso de la leña hace que el joven se tambalee ligeramente, pero corrige el equilibrio con un movimiento brusco de hombros. Continúan subiendo. El camino se vuelve más estrecho, las rocas más afiladas, y el silencio entre ellos se vuelve tan denso como el calor que emana de las piedras bajo sus pies. Alcanzan la cumbre. La meseta se abre ante ellos como una herida en la montaña. El viento golpea con fuerza, silbando entre las grietas de la roca y obligando a ambos a inclinar el cuerpo para no perder el equilibrio. Abraham suelta la carga que llevaba y comienza a seleccionar piedras del suelo. Sus manos, curtidas por los años, se extienden para recoger los fragmentos más planos. Las piedras son irregulares, pesadas, cubiertas de una capa de polvo fino que se desprende al contacto. Abraham las apila una sobre otra. Sus dedos tiemblan al colocar la primera roca base. Un espasmo involuntario que recorre sus antebrazos, pero corrige la posición con una precisión mecánica. Ajusta el ángulo, busca el centro de gravedad y presiona hacia abajo con fuerza hasta que la estructura se mantiene firme. El viento arrecia, levantando remolinos de arena que golpean sus rostros, pero él no se detiene. Apila una segunda capa, luego una tercera. Cada piedra que se encaja produce un sonido sordo, un golpe seco que se pierde en la inmensidad del monte Moría. Isaac suelta el haz de leña que cae con un estruendo seco sobre la tierra compacta. Abraham ignora el ruido. Sigue trabajando, levantando el muro de piedra, concentrando toda su energía en la estabilidad de la plataforma, mientras el aire frío del monte atraviesa la meseta con una intensidad creciente, dejando claro que están completamente solos en el centro de la nada. Isaac observa el montón de piedras. Sus ojos recorren la estructura. Luego, se posan en el haz de leña, tirado en el suelo. Se acerca a la base del altar, donde el polvo se asienta lentamente. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta flota en el aire, cortando el silbido del viento. Abraham se queda inmóvil. Sus dedos se cierran sobre una piedra rugosa que yacía cerca de sus pies. La levanta y comienza a frotar la superficie con la manga, limpiando la arena con movimientos lentos y repetitivos. El roce de la tela contra la piedra produce un sonido áspero que rasga el silencio. Abraham no levanta la vista. Coloca la piedra en el nivel superior, presionándola hasta que sus nudillos se tornan blancos por el esfuerzo. Dios proveerá el cordero, responde finalmente. Su voz suena seca, como si la garganta estuviera obstruida por el polvo acumulado durante la subida. Isaac retrocede un paso, mirando el rostro de su padre. Pero Abraham ya se ha girado hacia otro lado, buscando más piedras para sellar la estructura. El silencio regresa, más pesado que antes. Solo se escucha el crujido de las ramas secas que se mueven por la ráfaga de viento, mientras la incertidumbre se instala entre ellos, sin que ninguno de los dos se atreva a romper la distancia física que ahora los separa. Abraham deja caer las piedras restantes. Sus manos buscan en su costado y extraen una soga de cáñamo. El material es grueso y áspero, con fibras sueltas que se erizan con el viento. Se acerca a Isaac. El joven no retrocede. Abraham toma la muñeca derecha de su hijo. La piel está fría por el aire del monte. Pasa la soga, dando una vuelta firme, y tira de los extremos. El cáñamo se tensa, emitiendo un chirrido seco al rozar contra sí mismo. Isaac mantiene los brazos extendidos, sin forcejear, sin retirar sus manos ante la presión de los nudos. Sus ojos siguen el movimiento de los dedos de su padre.
con una fijeza absoluta. Abraham aprieta el segundo nudo sobre la muñeca izquierda, asegurando la unión. Sus nudillos chocan contra los huesos de Isaac. El joven baja la mirada hacia sus manos inmovilizadas, luego vuelve a elevarla hacia el rostro de su padre, buscando un rastro de duda o una explicación. Abraham evita el contacto visual, sus mandíbulas se bloquean y su respiración se acelera, volviéndose errática. La soga queda tirante, uniendo las manos de Isaac en una posición rígida frente a su pecho, mientras el viento arrastra el polvo entre ambos, marcando la distancia definitiva entre sus voluntades. Abraham sujeta a Isaac por los hombros. Sus dedos se hunden en la piel mientras lo guía hacia el centro del altar. Isaac cede ante la presión. Su cuerpo se inclina hacia atrás hasta que sus omóplatos chocan contra la superficie dura y desigual de las piedras. La piedra está fría, transmitiendo un escalofrío que recorre la espalda del joven al contacto directo. Isaac apoya la cabeza sobre la roca, mirando fijamente hacia el cielo abierto, donde las nubes se desplazan con lentitud. Abraham se inclina sobre él, bloqueando la luz del sol. Su mano derecha se desplaza hacia su costado, buscando el escondite donde guarda el cuchillo de pedernal. El metal se desliza fuera de su refugio, con un sonido metálico, apenas audible. A medida que la hoja emerge, un rayo de sol incide sobre el filo, provocando un destello cegador que ilumina el rostro de Isaac. El cuchillo refleja la intensidad de la luz, proyectando una mancha brillante sobre la piedra. Abraham sostiene el arma frente a sus ojos, observando cómo el borde afilado corta el aire. El peso del cuchillo en su mano es absoluto, un recordatorio físico de su determinación. El silencio del monte se vuelve denso, casi sólido, mientras la punta del arma desciende lentamente hacia la posición donde yace el joven, marcando un punto de no retorno en la cima del Moría. Abraham aprieta el mango del cuchillo. Sus dedos se blanquean al ejercer presión contra el pedernal. El aire en la cima del monte se vuelve pesado, cargado de una inmovilidad absoluta. Lentamente, Abraham eleva el brazo derecho. Cada centímetro de ascenso parece encontrar una resistencia invisible en el espacio. Los músculos de su hombro y bíceps se tensan hasta marcarse bajo la piel, vibrando por el esfuerzo contenido. Su pecho se agita con inhalaciones cortas y rápidas. El ritmo de su respiración rompe el silencio del monte, un sonido sordo que resuena en la piedra. Abraham mantiene el brazo en alto, con el cuchillo suspendido sobre el cuerpo de Isaac. La luz del sol incide sobre el filo, proyectando una sombra alargada que atraviesa el pecho del joven. Abraham no parpadea. Sus ojos están clavados en el punto exacto donde el acero debe descender. La tensión en su muñeca es máxima, una línea recta de acero y tendones apuntando al vacío. El tiempo parece detenerse en ese instante de violencia inminente. El viento cesa, las nubes se quedan estáticas y solo queda el pulso acelerado de Abraham, el peso del metal en su mano y la mirada fija de Isaac, que aguarda el desenlace. Cada segundo se expande, prolongando la pausa antes del impacto final, mientras el aire se condensa alrededor de la escena. Una ráfaga de viento repentina barre el polvo del suelo, agitando las piedras sueltas del altar. De pronto, un sonido resuena desde el aire, claro, firme y desprovisto de eco, imponiéndose sobre el zumbido de los insectos. Abraham, Abraham. La voz detiene el movimiento descendente del brazo. El impacto del mandato obliga a los músculos de Abraham a relajarse de golpe. El cuchillo de pedernal resbala de sus dedos, golpeando la piedra, con un sonido seco, un chasquido agudo que rebota contra las paredes del monte. La hoja metálica rebota una vez antes de quedar inmóvil sobre la roca fría. Abraham exhala un soplido largo, vaciando sus pulmones, mientras su pecho deja de agitarse con violencia. Sus dedos, antes contraídos en el metal, ahora se abren, temblando con un espasmo incontrolable. A su lado, Isaac suelta el aire que mantenía retenido en sus pulmones con un jadeo audible. El silencio regresa al Moría, pero ya no es el silencio de la muerte, sino uno cargado de una pesadez nueva. Abraham baja la mirada hacia sus manos, notando cómo el sudor recorre su frente, enfriándose al contacto con la brisa. Mira a Isaac. El joven continúa tendido sobre la piedra, con los ojos muy abiertos, parpadeando ante la luz del sol, que vuelve a parecer normal. La tensión que mantenía el aire comprimido se disipa, dejando solo el crujido de las ramas y el pulso acelerado de ambos hombres que, por fin, vuelven a respirar con normalidad sobre el altar de piedra. Abraham gira su cabeza hacia los matorrales cercanos al borde del risco.
Un sonido metálico, un roce constante de cuernos contra madera seca, atrae su atención. Entre las ramas densas de un espino, una mancha de pelaje grueso lucha por liberarse. Es un carnero. Es un carnero. El animal tira de su cabeza, pero sus cuernos espiralados están profundamente trabados en el entramado de espinas. Abraham se desplaza con rapidez hacia el arbusto. Sus pies se hunden en la tierra suelta mientras se acerca al animal. Al llegar, extiende las manos hacia los cuernos del carnero. Siente la resistencia del animal, que golpea sus patas traseras contra el suelo, levantando polvo. Abraham agarra la base de la cornamenta con firmeza. Sus dedos se enganchan en las astas mientras tira hacia atrás. Abraham, las espinas se clavan en la corteza, pero el animal finalmente cede. Con un tirón seco, Abraham desgarra las ramas que aprisionan al carnero. El animal queda libre, tambaleándose un instante antes de estabilizarse sobre sus pezuñas. Abraham sujeta al carnero por el cuello, sintiendo el calor del animal bajo su palma. Lo guía paso a paso de regreso hacia el altar de piedras. El carnero camina con pesadez, sus pezuñas marcando el suelo rocoso. Al llegar frente a Isaac, Abraham detiene su marcha. La presencia del animal, su respiración agitada y el aroma a tierra que emana de su pelaje ocupan ahora el espacio que antes estaba destinado al sacrificio del joven. Abraham mira al carnero, luego al altar, completando el cambio necesario. Abraham toma el cuchillo de pedernal del suelo. Sus manos, manchadas de tierra y savia, aseguran la empuñadura mientras se acerca al carnero. El animal se mantiene inmóvil bajo su agarre. Con movimientos precisos, Abraham cumple con el rito sobre el altar de piedra. El aire, antes cargado de una tensión insoportable, se satura ahora con el aroma denso de la ofrenda. Abraham acerca una antorcha a la leña apilada. Las llamas lamen las ramas secas, crepitando con fuerza mientras el fuego se extiende. Una columna de humo espeso comienza a elevarse, dibujando una línea vertical contra el azul infinito del cielo. Isaac se sienta sobre la roca, con las manos apoyadas en sus rodillas para sostener su peso. Sus ojos siguen el ascenso del humo, parpadeando lentamente. Respira con dificultad, inhalando el aire caliente que sube desde el altar. Mira las manos de su padre. Mira. 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 Mira, que ahora realizan los últimos gestos del sacrificio con una calma mecánica. No hay palabras. Isaac observa cómo las brasas consumen lo que queda de la leña, mientras el humo se dispersa lentamente en la altura. Sus hombros, antes tensos, se relajan poco a poco. El joven aprieta los labios, procesando la magnitud de lo ocurrido en el monte. El silencio se asienta sobre la meseta, solo interrumpido por el siseo constante del fuego que devora la leña en la estructura de piedra. Abraham se acerca a su hijo, se arrodilla sobre la piedra y comienza a manipular los nudos de cáñamo que envuelven las muñecas de Isaac. Sus dedos tiran de los extremos, deshaciendo la tensión de la soga hasta que ésta cae al suelo. Isaac mueve sus manos, frotando las marcas rojizas que la cuerda dejó en su piel. Se levanta lentamente, apoyando su peso sobre una pierna antes de recuperar el equilibrio. Padre e hijo se miran por un breve instante antes de apartar la vista. Abraham se da la vuelta y comienza a caminar hacia el sendero por donde subieron. Isaac lo sigue a 2 pasos de distancia. El altar de piedra queda atrás, envuelto en una fina columna de humo que se desvanece con el viento. Ninguno de los dos emite sonido alguno. El único ruido es el crujido de las piedras sueltas bajo sus pies y el roce de sus pasos contra la maleza seca. Abraham mantiene la cabeza baja, observando el camino pedregoso, mientras Isaac camina con la mirada fija en la nuca de su padre. La distancia entre ellos parece mayor que al subir, cargada por el peso de lo que no se ha dicho. El sol comienza a bajar, proyectando sombras alargadas sobre el monte. Siguen descendiendo por la ladera, dejando el lugar del sacrificio oculto tras las rocas, mientras el silencio absoluto sella lo ocurrido entre los dos.